Bueno, vamos a ver, todo lo que sea la movilidad eléctrica es una buena noticia porque bajamos emisiones. Lo que pasa es que hay que ver si las infraestructuras para la moto, ya no hablo del coche, hablo de la moto, y sobre todo la idiosincrasia tan particular de los moteros, estamos preparados para ello. Hay que recordar que la moto, una moto de ciudad es una cosa y la moto del ocio, la moto del fin de semana es otra bien diferente. Y a día de hoy, pues no sé si del todo las infraestructuras están preparadas para poder dar ese paso. Hombre, llegará un momento en que sí, pero creo que todavía les falta un poquito, están un poco más atrás de lo que realmente podría estar a lo mejor la movilidad eléctrica en vehículos o en otras alternativas. La moto eléctrica ahora mismo se considera únicamente y casi en exclusiva para la moto de ciudad. La moto digamos, de fin de semana, de ocio o de largo recorrido, aún en la electrificación no ha llegado. Bueno, ya prácticamente ya hay pruebas, ya hay test en Europa para ese tipo de electrolineras. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. La moto, cuando hablamos de la moto, ¿hablamos única y exclusivamente de la moto de ciudad o hablamos de la moto en general? Es que creo que hay que empezar a diferenciar cuando hablamos de la moto sobre lo que es la moto en la ciudad y lo que es la moto en el resto de uso. No solo existe la moto en ciudad, aunque en ciudad donde mayor parte y beneficio podemos obtener de ella por la agilidad, todos los beneficios que conocemos. Pero desde luego, a mí me gustaría también que cuando se habla de la moto eléctrica, se hablase de la moto más amplio, en un plano más general, con una visión más global. No solo hablando de una moto de ciudad, donde ya está demostrado y el intercambio de baterías es un gran avance, pero que desde luego no sé si vamos a poder aplicarlo a todo el resto del mundo de la moto. Sin duda, y debería haber ya una homogeneización, que fuera totalmente homogéneo, los puntos de carga, las cargas, los cables. No puede ser que en una moto, en un vehículo tenemos espacio en el maletero para meter cables de un tipo, cables de otro. En una moto muchísimas veces pues no existe esa posibilidad. Y si existe, no la vamos a dedicar a llevar cables, evidentemente, con lo cual es clave y es imprescindible que las administraciones y sobre todo también los fabricantes entiendan la necesidad de hacer homogéneos esos puntos de carga y sobre todo, como digo, que puedan ir a un centro comercial o puedan ir a cualquier otro sitio y tener un punto de recarga, ya sea público o privado, donde no tengan ningún tipo de dificultad y sin tener que llevar más allá de lo típico estándar que debería llevar esa moto. No, yo creo que aquí se unen dos factores. Primero, el factor de la moto eléctrica en cuanto a infraestructuras de recarga, como acabamos de decir. Y luego se une también que todavía la mentalidad de la movilidad eléctrica está costando. Hay que recordar que en vehículos, en península, la cuota es de un 2,80. En Canarias es un poquito más, rosa el 5. Pero estamos hablando de unidades, de muy pocas unidades en un mercado. En el mundo se venden 10 millones de vehículos eléctricos de todo tipo frente a los 80 millones del total. Quiero decir, todavía porcentualmente la movilidad eléctrica. Y de esos 10 millones, 6,3 se venden en un mercado como China. Yo creo que la movilidad eléctrica, sobre todo en la moto, va a llegar, pero aún nos faltan dos cosas, como digo, las infraestructuras y mentalizarnos. Y sobre todo, puntualizar que no solo esa movilidad eléctrica debe de llegar a las ciudades, sino debe de expandirse un poco más a otras cuestiones de la moto. No es que lo crea, estoy totalmente convencido, porque creo además firmemente en que la ciudadanía se está concienciando de la utilidad de la moto. La moto es un medio que en Canarias ha estado infrautilizado durante muchos años y creo que tenemos una cosa que no tiene casi nadie en Europa, que es una climatología favorable a la utilización de la moto. La moto hay que dejar de verla como un elemento de riesgo, un elemento de peligrosidad y verla como una compañera en tu movilidad diaria. La moto es muy importante y debe de coexistir con el resto de opciones. Que nadie nos imponga qué opción, sino la que mejor se nos adapte en cada momento. Evidentemente una familia no podrá viajar en una moto, pero en ocasiones la moto podrá solucionar muchísimos desplazamientos, tanto en ciudad como fuera, porque a veces nos cuesta ver la moto como un medio para trabajar. Yo habitualmente algún día a la semana voy a trabajar en moto y en la autopista somos muy poquitos. Yo vengo de la zona sur de la isla y en la autopista somos muy pocas motos. En Las Palmas se ven algunas más o en Santa Cruz, pero sí es cierto que creo que la moto podría incluso ayudar a desatascar esas vías que ahora nos vienen a la mente. Y como estamos en Gran Canaria, podemos decir, la Gran Canaria 1 un viernes tiene un atasco. Si fuéramos algunos más en moto, yo creo que podríamos ayudar. La moto hay que verla como una cosa amigable, como un elemento de movilidad amigable, no como un elemento de riesgo como muchas veces nos lo quieren decir. Los que amamos la moto sabemos que la moto es una gran ayuda en todos los sentidos para el desarrollo de la movilidad en las ciudades y en la isla. Además de eso es porque le estamos perdiendo el miedo a la moto. Le estamos perdiendo ese miedo que algunos podían tener y estamos viendo que es una herramienta de movilidad útil. Entonces, yo creo que eso está ayudando a que el crecimiento de ventas continúe, pero sobre todo porque ahora
ya tanto en ciudad como en carretera abierta, la moto no es un elemento extraño. A lo mejor en el pasado puso un elemento extraño, pero hoy día ya no. Y eso está ayudando a que las nuevas generaciones que vienen lo vean como una ayuda, no como un riesgo. A lo mejor en el pasado se vio más como un elemento de domingueo, ¿no? De fiesta. Ahora no, ahora yo creo que se está viendo de esa manera. Y sobre todo se está viendo en una cosa: quien se sube en una moto, la prueba y la disfruta, es muy difícil que se baje de ella. Ir en moto es de las mayores satisfacciones que nos permite la vida. Hombre, evidentemente se va a ver afectada, quizás no tanto la moto pequeña, digamos, la moto de un precio por debajo de 5.000 euros, pero el resto de motos sí tienen un importante porcentaje de financiación. Aparte, esta subida de tipo de intereses, estamos hablando de una cantidad importante en cuanto a la subida. Vamos a ver cómo evolucionan y si posiblemente evolucionan a la baja, aunque ahora mismo está ocurriendo justamente lo contrario, pero desde luego sí se va a ver ajustado porque las cuotas, pues al final suben. Todo va a depender muy mucho de esa evolución, pero el consumo se va a ver afectado en general. Bueno, lo que se está discutiendo es en la distribución, con lo cual la moto entra exactamente igual que es un vehículo igual, ¿no? Igual que entra el vehículo industrial, igual que entra el vehículo comercial. Lo que pasa es que todavía todos esos caminos, cada fabricante está optando por una fórmula y ahora mismo pues no sabemos muy bien qué hace cada fabricante. Lo lógico y lo que nos dice lo que estamos viendo es que fabricantes asiáticos no están por esa labor, fabricantes europeos sí están por esa labor, y vamos a ver cómo evoluciona. Yo no creo que el consumidor note una gran diferencia, porque al final el consumidor quiere su producto. Donde sí va a haber una gran diferencia va a ser en los concesionarios. ¿Por qué? Porque a lo mejor la disponibilidad de stock, la inmediatez que hay ahora con el formato actual, pues si todo es dirigido desde la lejanía, permítanme la expresión, pues será un poquito más complejo, simplemente porque la realidad es otra. Ahora, el consumidor lo que puede notar es eso: el producto va a seguir siendo el mismo, y los servicios serán los que tengamos que mejorar, o por lo menos hacer entender a los fabricantes la necesidad de esa cercanía con el propio cliente. Bueno, no es que sea una oportunidad, es que es la oportunidad. La moto es la oportunidad de que nuestras ciudades se conviertan en ciudades ágiles, pero para eso nuestros gobernantes tienen que entender que la moto necesita infraestructura. Los que usamos moto habitualmente sabemos que aparcar en ciudades como Las Palmas, a pesar de que ha crecido mucho su plaza de aparcamiento, a veces se nos hace complejo, y hay otros puntos de la isla que tienen una facilidad para usar la moto, pero no tienen un solo aparcamiento de moto. Hay muchísimos municipios. A mí me gustaría que Canarias en Moto hicieran un estudio y dijera por municipio cuántas plazas exclusivas hay públicas para motos, porque seguramente nos sorprenderíamos. Y a veces, pues cuando salimos en ruta, ciertos compañeros llegamos a algunos sitios y parece que invadimos a todo el mundo, pero es que realmente no tenemos dónde dejar la moto. Ahora, ¿va a ser un actor clave? Seguro. La nueva movilidad no se entiende sin la motocicleta. Yo creo que la fiesta va por barrios. Hay lugares donde la moto tiene una presencia muy importante y hay otros donde no. Aquí, como en todo. Ahora, ¿que se podría hacer muchísimo con la moto? Sí. Para empezar, se podría hacer una campaña de conocimiento del mundo de la moto. La moto tiene un gran desconocimiento por parte de muchos usuarios y lo ven como una herramienta que no se atreven por equilibrio, por un montón de cuestiones. Y yo creo que lo que hay que es fomentar la educación de la moto. La moto tiene que ser transmitida de cara a los usuarios como eso, como una herramienta que nos ayuda a ser más ágiles, que nos ayuda a contaminar menos, que nos ayuda a estar en una situación mucho más cómoda en nuestro día a día porque nuestro estrés es menor. Y sobre todo, no olvidarnos de una cosa: cuando yo estoy en una cola de coche, normalmente, o de autobús o de otro medio de transporte masivo, pues puedo estar más enfadado. Cuando estoy en la moto, estoy al aire libre, normalmente tenemos buen tiempo y estoy disfrutando de una climatología como la de nuestra tierra. Ir en moto te da una sensación que no te la da nunca ir en cualquier otro medio. Sin duda, igual que se tendría que tener en esas zonas las especificidades de qué está ocurriendo y dónde hay unos niveles de contaminación más altos o más bajos. Pero la moto necesita un marco propio identificado dentro de las zonas de bajas emisiones. Si la moto no podemos compararla, una moto de hace 10 años con un coche de hace 10 años en cuanto a contaminación. No podemos querer que todo sea igual para todos. Entonces la moto necesita un marco independiente, en este caso, y sobre todo ser consciente de que una moto va a ahorrar espacio, a ahorrar caravanas, a ahorrar movilidad. Entonces vamos a ser conscientes en todo momento de lo que necesita la moto, sin duda. Sin duda, la moto debería ser, porque si estamos hablando de emisiones puras, de emisiones medidas, la moto tiene unas emisiones totalmente opuestas y diferentes, con lo cual no podemos comparar
Yo creo que la moto debería tener un etiquetaje diferente, pero también creo que en los coches debería haber un etiquetaje diferente, también lo mantengo. Creo que ahí hay un gran trabajo que hacer por parte del gobierno y sobre todo de la DGT, que es quien lleva el tema del etiquetado, porque desde luego se están cometiendo ciertas injusticias, porque no es de recibo que vehículos que contaminan muy poco no puedan entrar y vehículos que no es que contaminen, pero solo en su fabricación, por su volumen, por su tamaño, por su coste y su precio, sí tengan esa ventaja. Estamos legislando a lo mejor para un poder adquisitivo mucho mayor del que realmente tiene la globalidad de nuestra sociedad. Entonces ahí el etiquetado va a ser clave. No solo en Las Palmas, como bien mencionas, sino en toda Canarias. Afortunadamente tenemos un medio reivindicativo, los moteros, que se llama Canarias en Moto, que está constantemente denunciando esos malos asfaltados, esas líneas de pegamento que ponen, que son auténticas trampas, esos pasos de peatones cuando de cebra, que nos lo pintaron de colorines sin saber que nos jugábamos la vida en ellos. Esos procesos de que las motos puedan ir libremente por cualquier carril, bus y taxi, no solo en algunos, sino en todos. Ese proceso de que todos los semáforos tengan el adelantamiento de la moto para que la moto pueda salir sin ningún tipo de riesgo, que no lo hacemos por salir primero, que lo hacemos por nuestra seguridad. Entonces yo creo que hay mucho que trabajar, mucho que mejorar, y yo desde aquí le lanzo a las administraciones que escuchen a los profesionales de la moto, que escuchen a los especialistas, como el caso de Canarias en Moto, a los concesionarios. En Canarias tenemos un nivel de profesionales tremendo en el mundo de la moto y unos usuarios con un respeto extraordinario. Entonces creo que los ayuntamientos, que las instituciones públicas tienen que trabajar en esa vía y tienen que ser conscientes de que el mundo de la moto necesita y es de justicia darle un tratamiento de que su seguridad sea imprescindible. Ya lo del aparcamiento, Fernando, cuando vamos a diferentes lugares, y tú bien lo sabes que participas en rutas, aparcar una moto cuando vamos más de 4 motos o 5 motos a cualquier sitio es un problema. Bueno, yo, estando en el medio en el que estamos, en Canarias en Moto, desde Faconauto Canarias, lo que le pediríamos a los responsables es que fueran conscientes de qué significa la moto en la movilidad. Si oímos los programas electorales de todos los candidatos, escucharemos millones de promesas sobre la movilidad, pero realmente cuando pase el 28 de mayo, muchas de ellas llegarán o no se realizarán en la medida suficiente. Lo que sí pido desde aquí es que se tengan en cuenta que la moto está en la ciudad para ayudar, que la moto al final es un medio de movilidad que nos va a ayudar a que no haya atascos, a que haya menos contaminación y sobre todo que en esos programas electorales donde todo el mundo ha incluido la palabra movilidad, luego no se olviden el 29 de mayo y el 30 de mayo, que es fiesta, no el 31, el 30 de mayo, llamen a Fernando, llamen a Canarias en Moto, llamen a los concesionarios, a Faconauto Canarias, a las patronales, a Emoto, donde hay fantásticos profesionales y se sienten en una mesa, pero no lo hagan tarde, háganlo pronto, porque esos profesionales, como digo, que componen el tejido empresarial canario de la moto, son un privilegio para esta tierra, porque esos profesionales hacen que este negocio siga adelante y sobre todo que la movilidad en moto siga adelante. Les pediría que escucharan a los profesionales de la moto de Canarias.